Muy bien, gente, he estado esperando mucho esta conversación entre Nouria Khan y Ben Habib, de quien soy un gran admirador desde la primera vez que lo vi hace unos dos años y medio. Era un gran admirador de él. Sigo siendo un gran admirador de él. Realmente estaba esperando esta conversación. Es una gran conversación. Te recomiendo mucho que vayas y la veas. Dura un poco menos de 2 horas. Te garantizo que vas a disfrutar mucho esto y vas a aprender mucho, igual que yo. Estuve de acuerdo con casi todo lo que dijo Ben Habib, excepto por este pequeño fragmento. No creo estar en desacuerdo con él en la mayoría de las cosas. Solo creo que puedo cuestionar algunos de sus puntos de vista y tal vez puedo aportar algo más a lo que él tiene que decir. Así que aquí está Ben Habib hablando sobre deportaciones masivas y sobre qué tipo de lenguaje deberíamos usar. Y si Restore Britain está en el camino correcto cuando se trata de criticar culturas extranjeras, especialmente Pakistán, y deportar a millones. En conferencias anteriores de Advanced y, ¿sabes? No dudaste en absoluto en hablar sobre la necesidad de deportaciones masivas, como deportaciones en masa. ¿Sabes? Sí, Cualquiera que esté aquí ilegalmente tiene que ser detenido y deportado. ¿Por qué es eso ofensivo? Eso no debería ser ofensivo. sí lo es. Parece que, ya sabes, ofende un poco las sensibilidades por un momento, pero como dijiste, no debería. Realmente no debería. Tenemos que sentirnos cómodos diciendo eso. Pero entonces voy a insistir en eso, porque ya sabes, hemos visto ahora con Rupert Lowe también el eslogan que se repite hasta el cansancio. Millones deben irse. No me gusta ese enfoque. No me gusta ese lenguaje. Sí. No estoy de acuerdo con parte del lenguaje que viene de Restore Britain. Rupert lo sabe. No ayuda al debate. Hay dos cosas que creo que Rupert Lowe hace mal. La primera es eso de que millones deben irse, deportar, deportar, deportar. No me importa, deportar. No, necesitas ser considerado en la forma en que te expresas. No puedes simplemente decir que millones deben irse porque es muy ambiguo, es amenazante. Y es perfectamente legítimo decir que cualquiera en este país que esté aquí ilegalmente debe ser detenido y luego deportado en la mayor medida posible. ¿Quién decide eso, Ben? ¿Qué es políticamente inviable o inaceptable hoy en día? ¿Quién dice que si lo decimos suficientes veces y con suficiente convicción no va a volverse políticamente viable y aceptable mañana? Ese es todo el punto del activismo político. Lo que estás diciendo, y creo que él va a hablar de esto más adelante, cuando dices eso, por ejemplo, cuando acabas de decirlo, ¿por qué es ofensivo? Bueno, es ofensivo para muchas personas porque ataca la sensibilidad de mucha gente. De la misma manera, lo que estás diciendo sobre la deportación de ilegales no es aceptable para mucha gente. De la misma manera, decir que millones deben irse no es aceptable para tu sensibilidad. Y el trabajo de un activista político es cambiar la narrativa y explicarle al mundo por qué ciertas cosas deben hacerse. Y eso es exactamente lo que Rupert Lowe está haciendo. Y yo lo apoyo completamente. Y creo que puedo darme la libertad de ser más duro y crítico con la cultura pakistaní, la sociedad pakistaní y los males de Pakistán. Y especialmente conozco a Ben Habib, los dos, bueno, Ben nació en Karachi, pero su madre es inglesa. Así que es mitad inglés. Nuria nació en Inglaterra. Así que, por supuesto, ustedes son ingleses de ascendencia pakistaní, tienen algo de herencia pakistaní. Por lo tanto, creo que ustedes también deberían poder tomarse algunas libertades y criticar a Pakistán o atacar a los malos elementos de Pakistán y decir esas cosas incómodas que a otras personas blancas normales les resultan incómodas. Voy a levantar la mano y voy a decir, ¿saben qué? Voy a usar mi privilegio de ser moreno. Voy a usar mi identidad pakistaní para criticar a los malos elementos de la sociedad pakistaní. Y voy a usar un lenguaje aún más duro. Millones deben irse. Tú dices que solo los migrantes ilegales deben irse. Publiqué este tweet. Sigo mencionándolo una y otra vez. Y de nuevo lo repito. Lo que hoy no es aceptable, mañana lo será, siempre y cuando lo digamos suficientes veces y con suficiente convicción. Aquí hay 6 pasos que recomendé para salvar la civilización occidental, incluyendo a Gran Bretaña en eso. Deportar sin piedad a cada migrante ilegal. Eso es en lo que tú y yo estamos de acuerdo aquí, incluyendo a aquellos que se han quedado más allá de la vigencia de su visa, incluso por un solo día. Cambiar la cultura. Ahora, creo que hasta aquí es donde tú y yo estamos de acuerdo en este tema. Yo digo que no vamos a detenernos aquí. Este será el primer paso. Cambiar la cultura. Pasar de dar la bienvenida a otras culturas a desconfiar mucho de ellas. Sé cínico. ¿Qué estás trayendo al país? Déjame hacerte esta pregunta. Y de nuevo, hace 15 años estas cosas eran la norma. Cuando solicité una visa de estudiante para venir a Australia, me hicieron todo tipo de preguntas. Y creo que diría que probablemente no fueron suficientes preguntas. Yo haría más preguntas.
Cada vez que le das una visa a un pakistaní o a un hombre musulmán y les preguntas, ¿cuáles son tus opiniones sobre el matrimonio de Muhammad, el matrimonio infantil con Aisha? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Qué opinas sobre la Sharia? Si dan estas respuestas, déjame mostrarte esto. Si dan respuestas como estas en su entrevista de visa, no deberían dejarles entrar. No tengo ninguna duda al respecto. ¿Todavía crees que los hombres deberían tener, ya sabes, varias esposas en Australia? No está permitido. Entonces creo que deberían seguir la ley australiana porque eligen vivir en este país. Deberían acatar la ley. Sin embargo, si estuvieran en un país donde se permite tener varias esposas y ellos están de acuerdo, entonces no veo por qué habría un problema. Esto significa que cuando estas personas lleguen a una masa crítica, cuando importemos a estas personas y cuando las importemos en masa, llegará un punto en que dirán que está bien tener varias esposas, que está bien aplicar la Sharia. Por lo tanto, deberíamos disuadir activamente a nuestros gobiernos de importar a estas personas. Así que creo que este tipo de preguntas deberían hacerse en el momento en que estamos otorgando visas. Así que sí, deportar. Que es fuerte, pero no confío en la integridad de la mujer. Creo que ha sido deportada. ¿Por qué es ofensivo eso? Esa es una opinión perfectamente legítima. Y déjame decirte, Pakistán detiene a los afganos y los devuelve a Afganistán. Y no hay ningún problema con eso, los pakistaníes lo entenderían. Y la otra cosa, Los pakistaníes pueden deportar en masa a la gente. Y sabes, no deportaron en masa a las personas solo porque se habían quedado más tiempo del permitido en sus visas. Deportaron en masa. Deportaron a los afganos porque eran incompatibles con la sociedad pakistaní. Sí, aunque ambos son musulmanes, aunque comparten cientos de años de historia juntos, probablemente miles de años de historia juntos. Pero Pakistán un día despertó y dijo, sabes, millones deben irse, y para ellos estuvo perfectamente bien. ¿Y sabes qué? Esa es una decisión pakistaní por la que en realidad no los critico. Es perfectamente válido que cada país trate de preservar sus valores. Y esa es la razón por la que cuando Rupert Lowe dice que millones deben irse, está perfectamente bien. Eso está perfectamente bien. Y esta es la razón por la que voy más allá de solo deportar personas ilegales. Cambia la cultura. Pasa de dar la bienvenida a otras culturas a ser muy desconfiado de ellas. Si no encajas, si tus valores y normas culturales no encajan, si son antitéticos a los valores británicos, lo siento, no vamos a disculparnos por no dejarte vivir entre nosotros. No es tan duro. Como dijo Ben Habib, ¿qué tiene de ofensivo eso? ¿Qué tiene de ofensivo esto? La gente británica está en todo su derecho de decir que queremos preservar nuestra forma de vida, igual que decía Pauline Hanson, eliminar privilegios especiales, no más sacrificio halal, no burka, no kirpanes. El mensaje debe ser claro. Cualquier cosa que siquiera insinúe un choque con la cultura del país de acogida estará estrictamente prohibida. Empieza con multas fuertes, ¿de acuerdo? Empieza con multas fuertes. Tienes que recordar, hazles la vida miserable y difícil. Algo así. Mira esto. Este video acaba de salir. Todos lo hemos visto. Sí, todos hemos visto cómo los musulmanes siguen rezando, siguen haciendo sonar su azán. Siguen provocando a la gente del lugar. Mira esto. He estado diciendo esto desde hace mucho tiempo. Esto es lo que todo patriota debería hacer. ¿Qué es esto? Así que los musulmanes están gritando Allahu Akbar, el llamado a la oración. Algún valiente y patriótico hombre escocés hizo esto. ¿Lista? Gaitas, bien. Valiente Braveheart, me gusta. Hazlo. Hazlo. Si no, no van a parar, chicos. No van a parar. Así que no tengo ningún problema con Rupert Lowe, ya sea Rupert Lowe o alguien que maneje sus redes sociales diciendo estas cosas de que millones deben irse, millones deben irse. Tenemos que cambiar la cultura, chicos. Cambien la cultura. Así que sí, no estoy de acuerdo con Benny Nouria en esto. Creo que está perfectamente bien. Y como dije antes, lo que es ofensivo para ti no es ofensivo para otra persona. Y creo que ya basta de esta cortesía inglesa. Sé que Ben es muy elocuente. En algún momento de la entrevista, él menciona estas anécdotas graciosas de sus días en Cambridge, donde hace un chiste gay, lo cual está perfectamente bien. Y él dijo, algunas personas van a sacar clips de eso. ¿Sabes qué, Ben? Nadie va a sacar clips de eso porque personas como nosotros, activistas como nosotros, hemos normalizado esto.
Algo que se había convertido en una vaca sagrada ya no es sagrado. Hemos normalizado ese tipo de discurso. Hemos normalizado decir cosas que fueron determinadas arbitrariamente por alguna persona woke al azar como ofensivas. No deberías poder decirlo. Nosotros decimos esas cosas ofensivas. Decimos esas cosas que no son agradables, que no son políticamente correctas, que no es educado decir. Las decimos para que personas como tú, Ben, puedan tener la libertad de expresar esas cosas. Así que por decir lo que consideras ofensivo, deberías estar agradecido. De nuevo, no estoy diciendo solo yo personalmente. Déjame citar a mi amigo Armin Navabi. Él dijo, personas como nosotros siempre estamos ampliando los límites. Nosotros estamos ampliando los límites para que personas como tú tengan más margen de maniobra. Eso es lo que hacen los activistas. Algo que hoy es ofensivo, millones deben irse, es ofensivo. Lamento decirte, Ben, que eso no será ofensivo en los próximos años. Se va a convertir en la nueva norma. De todos modos, y esta es la única parte sobre la que quería comentar. Ben hace otro comentario aquí. De hecho, cállate. Está bien, iré un poco más allá. Uso Pakistán otra vez como ejemplo porque conozco un poco el país. Luego, la otra cosa que no me gusta del lenguaje del grupo de Rupert Lowe de Restore es la constante denuncia, francamente, de Pakistán. Hay personas en este país y según entiendo, la mayoría de las violaciones grupales a chicas blancas se cometen por personas del sur de Asia, en su mayoría de Pakistán. Pero eso no significa que todos los pakistaníes sean violadores. Nadie está diciendo eso, Ben. Esto es malo. Esta es la misma táctica que emplea la izquierda cuando decimos que, ¿sabes qué? No deberíamos traer personas de culturas del tercer mundo. Entonces, la respuesta inmediata del otro lado es, pero no todos somos malos. Sí, no estamos diciendo eso. Pero cuando vemos todas las actividades terroristas, el 90% de ellas son perpetradas por musulmanes. Eso no significa que todos los musulmanes sean terroristas. Lo que eso significa es que hay un problema específico con una cultura específica del que ya estamos hartos. No nos conviene traer 1 millón de musulmanes porque si el 1% de ellos tiene tendencia a convertirse en terroristas, y estoy siendo muy generoso aquí, entonces lo siento, no favorece el bien común importar personas de esa cultura. Ese es el mismo argumento que personas como Rupert Lowe, que son muy duros con la sociedad y la cultura de Pakistán, están planteando la misma idea, y eso es perfectamente justificable. Soy pakistaní y te lo estoy diciendo. Sí, yo no resulté ser como esos pakistaníes malos. Conozco a muchos pakistaníes que no van a ser así. Pero ¿le debe Occidente o Gran Bretaña algo a Pakistán como para arriesgar el futuro de sus niñas, niños, gente, país, sociedad y economía? No. No, déjenme mostrarles otra cosa. Déjenme mostrarles rápidamente estas estadísticas. Sí, estas estadísticas están en todas partes, chicos. Esta es una estadística reciente en Australia. Miren esto. El 55% de los sirios en edad laboral en Australia dependen de la asistencia social. El 52% de los iraquíes en edad laboral dependen de la asistencia social. Líbano, Afganistán, Turquía, todos están en rojo. Ignoren a los aborígenes. Miren el promedio nacional de Australia. El 16% de los australianos en edad laboral reciben asistencia social. Miren la gran diferencia. Ahora, ¿por qué Australia permitiría la entrada de estas culturas? Y comparado con otras culturas desarrolladas, miren esto. Alemanes. Solo el 11% de los alemanes en edad laboral depende de la asistencia social, menos que el promedio nacional de Australia. El Reino Unido, solo el 10%. Así que significa que las personas que vienen de Alemania, Reino Unido y Nueva Zelanda dependen menos de la asistencia social en comparación con personas que vienen de Siria, Irak, Líbano. Hay otro 45% en Turquía. Hay un 82% de turcos. Sí, el 82% de los turcos en edad laboral están trabajando. Solo el 28%. Así que no haces declaraciones en términos absolutistas. Está bien, entendemos que no todos los pakistaníes son malas personas. Lo entendemos. Yo soy un ejemplo viviente de eso. Tú eres mitad pakistaní. Tú también podrías plantear ese argumento, pero yo puedo plantearlo mejor. Así que ese es un argumento fácil. Esta no es una representación correcta. Nadie está diciendo que todos lo sean. Sin embargo, la gente está diciendo, y con razón, que ya están hartos de la sociedad pakistaní, de la cultura pakistaní, porque esa cultura produce más criminales, y no solo criminales, sino también apuñalamientos, asesinatos, violaciones en grupo y captación de menores. Pero también están amenazando el tejido social de la sociedad británica. Quieren la Sharia, tienen valores diferentes y antitéticos. Entonces, ¿qué sentido tiene traerlos? Y la forma en que algunos en Restore Britain usan repetidamente el término Pakistán está menospreciando a Pakistán y creo que eso es muy miope. ¿Por qué están hablando de Pakistán? ¿Por qué no están hablando de Tombuctú? Sí,
Están hablando de Pakistán porque ese problema existe. De nuevo, no es responsabilidad del pueblo británico arreglar Pakistán o ser indulgentes con Pakistán. Ya lo hicieron, lo intentaron, no les está funcionando. Sus chicas son las que están siendo violadas. Porque en una población de 250 millones de personas en Pakistán, yo diría que la gran mayoría, la gran mayoría, denuncia la pedofilia y el abuso infantil exactamente de la misma manera que nosotros. No, no exactamente. No, Ben, no, definitivamente no de la misma manera. La manera en que Occidente define la pedofilia es muy diferente a la manera en que Pakistán define la pedofilia. ¿Sabes? En Pakistán existe un código penal pakistaní y también hay una corte de la Sharia. Se llama el Consejo Islámico de algo. Es un consejo islámico. Básicamente, entonces, cada vez que un juez está dando un fallo, hay otro juez en el fondo que es un clérigo. Él supervisa cada fallo emitido por un juez pakistaní común. Por ejemplo, en Pakistán no se te permite casar a tu hijo menor de 18 años, pero adivina qué, esa ley nunca se aplica. ¿Sabes por qué? Porque según la Sharia es perfectamente legal que los niños se casen con hombres adultos, porque Mahoma lo hizo. Así que si eres padre y tu hija se ha escapado con otro hombre o ha sido manipulada por un hombre adulto, si vas a la corte y dices, este hombre se casó con mi hija que es menor de 18 años, eso va en contra de la ley pakistaní. El juez no puede dar un veredicto sobre eso, no puedes hacer eso. Así que técnicamente eso es estupro, eso es pedofilia, pero no es reconocido por Pakistán. Te lo garantizo, búscalo. Este es un problema muy conocido y las feministas y liberales pakistaníes han estado tratando de desafiar eso durante años, pero no pueden. Violencia doméstica. Pakistán apenas aprobó una ley contra la violencia doméstica en 2021 y no se puede hacer cumplir. ¿Sabes por qué? Porque la violencia doméstica está permitida según la Sharia. Está escrito en el Corán. Así que no, los pakistaníes no denuncian la pedofilia de la misma manera que nosotros, Ben. Seguramente lo sabes. Y hasta 2018 creo que la pena de muerte era el castigo por la pedofilia, pero hay una razón más práctica por la que no estoy de acuerdo con ese lenguaje. Perdón, la única definición común que podemos encontrar cuando se trata de pedofilia es que cuando un hombre adulto abusa de un niño menor de 18 años o de una niña, pero lo que hacen es que encuentran una manera de evadirlo diciendo, bueno, estoy casado con esta niña, así que pueden salirse con la suya. A veces se usa, y eso es, si queremos deportar a los pakistaníes a Pakistán, probablemente sea una buena idea no ofender al gobierno de Pakistán repetidamente criticando al país una y otra vez. Tenemos que ser bastante cuidadosos. Sabes, tenemos pakistaníes bárbaros en este país. Pakistaníes que, como mencioné antes, Noraya, no serían bienvenidos en la alta sociedad de Karachi, Islamabad o Lahore. Ben creció en la élite del 1% más alto de Pakistán y obviamente en tiempos premodernos, en los años 70 y 80, eso es cierto. Mi familia o la parte de la sociedad pakistaní de la que vengo no trataría con estos bárbaros. ¿Y adivina qué? Gran Bretaña sí importó a mucha de esta gente de estos pueblos, Mirpur. La mitad de los pakistaníes que viven en Gran Bretaña son de Mirpur. A los de Mirpur no se les permitiría entrar a un restaurante bonito, decente o medio decente en Lahore o Karachi. Bien, eso es lo que obtuvieron. Esto es lo que digo. Gran Bretaña recibió lo peor de lo peor. Recibieron lo peor de Pakistán. Pero el Pakistán del que habla Ben Habib es solo el 5%. Eso es todo. Eso es solo el 5%. Cualquier cosa por debajo de eso. Están perfectamente de acuerdo con la Sharia, perfectamente de acuerdo con golpear a sus esposas, el matrimonio infantil, todo eso. Ven a los infieles como basura, como las peores criaturas. Así los ven. Lo siento, Ben. De nuevo, esta es una visión muy simplista de Pakistán. Y de nuevo, aunque fuera cierto, Rupert Lowe o los británicos no le deben nada a Pakistán. No tienen por qué preocuparse por las sensibilidades de Pakistán cuando sus chicas están siendo violadas, cuando sus hijos están siendo apuñalados en las calles, cuando su país está siendo invadido por bárbaros. Pero eso no significa que 250 millones de personas sean malas y tenemos que ser maduros al respecto. En busca de clics, una jugada política baja, eso es un golpe bajo. Eso es un golpe bajo. No debemos restar importancia a la seriedad de las propuestas que estamos haciendo. Y me preocupa que a veces el lenguaje que sale de Restore debilita la postura, ¿sabes? No sé cómo piensas.
Déjame repetirlo, Ben. El lenguaje del que te quejas hoy, nadie se quejará de él en un par de años porque vamos en la otra dirección y por buenas razones. Creo que el lenguaje sigue siendo demasiado suave. El lenguaje necesita ser más duro porque necesitamos cambiar la cultura. Y creo que lo dijiste en algún momento del video antes, que necesitas descubrir quién eres. Y por supuesto, ser educado es uno de los valores clave ingleses, pero lo que es aún más un valor inglés es mantenerse firme en lo que crees. Si crees en eso, si estás en contra de la pedofilia, la violencia doméstica, apoyas el feminismo, estás en contra de la homofobia y todos estos valores británicos, son valores británicos modernos. Si crees en ellos y luego traes personas de culturas que son antitéticas a eso, entonces también es un valor británico que te mantengas firme en eso y uses un lenguaje duro. Cuando digo duro, me refiero a decir las cosas como son, decir que esto no se va a tolerar. Esto ya no va a ser aceptable en Gran Bretaña. Si tienes un problema, serás deportado. Eso está perfectamente bien. No veo nada malo en ese lenguaje. De todos modos, te recomendaría que veas el resto del video. Incluiré el enlace en la descripción. Es una conversación muy fascinante, una muy buena visión del proceso de pensamiento de Ben Habib. Y como dije, aparte de esto, en realidad estuve de acuerdo con casi todo lo que Ben tenía que decir. Le tengo un enorme respeto. Y esta es la única parte en la que pensé que tal vez estaba siendo un poco ingenuo sobre Pakistán, o tal vez simplemente estaba siendo un verdadero caballero inglés, que ya sabes, tenía que ser muy educado. Pero lo siento, no sé. Tal vez, bueno, no soy inglés, no soy británico. He vivido en Inglaterra un tiempo. Admiro mucho ese país y su cultura. Pero no creo que si tu país se está viniendo abajo, tu cultura está siendo erosionada y está siendo atacado desde todas las direcciones, ese sea el momento de ser educado. No es el momento de ser educado.